Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda nuevamente su conductor. El día de hoy estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tendremos la oportunidad de escuchar 3 relatos acontecidos en campamentos. Y particularmente este es un tema que me gusta muchísimo, así que espero también ustedes disfruten de este recorrido, disfruten de estos relatos. Comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Estoy consciente de ello. Mi experiencia les parecerá por demás increíble, y no los juzgo si no me creen. Pero también quisiera que piensen que yo nada gano engañándolos, así que les pediría mientras la escuchan, se mantuvieran con la mente abierta. Resulta que mi niñez transcurrió en los años 80, y cabe señalar que yo no era el mejor estudiante. Así que, para cuando cumplí 8 años, mis padres buscaron para mí alguna actividad que me ayudara a ser más responsable y me enseñara valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Así que pronto se decidió que ingresara a uno de los muchos grupos de niños exploradores que había en la ciudad, o también conocidos por su nombre en inglés, Boy Scouts. Cuando me integré, las primeras actividades que realizamos fueron en uno de los parques de la ciudad, en donde por algunos fines de semana me fui familiarizando con el trabajo y las actividades que en campo se realizarían. De modo que pronto, más pronto de lo que yo imaginaba, hubo la oportunidad de salir a acampar. Mis papás no tardaron en otorgar el consentimiento, así que para el siguiente viernes, yo ya estaba a bordo del autobús que, junto a mi grupo, nos llevaría hasta nuestro destino. Voy a omitir el lugar exacto, pero tras unos 45 minutos, llegamos hasta donde acamparíamos, un sistema serrano de montañas que se encuentra a las afueras de la ciudad donde vivo. Al arribar fuimos recibidos por doña Olga, una de las últimas habitantes que todavía vivía en el pequeño poblado, asentado a la entrada del lugar, y que era la encargada de dar la bienvenida a quienes se querían internar en la sierra. Doña Olga era una mujer ya de edad, pero muy amable. Ella nos indicó el camino que tendríamos que tomar para llegar hasta el lugar de campamento designado. Por cierto, a partir de ahí el vehículo nos dejó, y comenzamos ese trayecto a pie, cargando nuestras pertenencias. Transcurridos unos 25 minutos, por fin llegamos al lugar donde nos estableceríamos. El primer día transcurrió con normalidad. Montamos nuestras casas de campaña y preparamos la comida. Aquella experiencia era 100% nueva para mí, y debo confesar que debido a que yo no estaba acostumbrado a aquellas condiciones, no la estaba disfrutando al máximo. Así la noche llegó, y pernoctamos sin novedad alguna. Al día siguiente nos dispusimos a realizar las actividades propias de la mañana, y por la tarde se organizó un juego de capturar la bandera, así que el grupo fue dividido en 2. El que en mi grupo quedara un niño llamado Sebastián me hizo pensar que podríamos ganar el juego, porque resulta que este compañero tenía una gran habilidad para trepar árboles, y así yo pensé esto nos otorgaría una ventaja competitiva. El juego comenzó y en un punto todos nos separamos. En este momento fue que dejamos de ver a Sebastián. El tiempo transcurrió y eventualmente el juego llegó a su final, pero mi compañero no aparecía. Todos comenzamos a llamarlo a gritos, pero no obteníamos respuesta. Y fue ahí que pude ver cómo el rostro de nuestros guías se fue transformando de modo que hubo un punto en que
Ya no pudieron ocultar su preocupación, más porque ya estaba cerca de oscurecer. La búsqueda continuó, y los adultos se separaron para tener un mayor radio de búsqueda, y fue entonces que por fin, unos minutos después, pudimos escuchar a uno de ellos gritar: ¡Aquí está! ¡Lo encontré! Ellos regresaron al campamento y ahí pudimos ver que Sebastián parecía estar muy desconcertado y venía lleno de tierra. Los guías lo evaluaron y por suerte el niño no estaba herido y en general se encontraba bien. Así encendimos una fogata y cuando estuvo más tranquilo, Sebastián nos contó su versión. Según él, mientras transcurría el juego de las banderas, en un punto aprovechó su habilidad para trepar hasta un árbol, con miras a que eso le brindara una visibilidad mayor del terreno. Sin embargo, mencionó que cuando llegó hasta la copa, misteriosamente comenzó a sentir mucho sueño. Tanto así que él mismo se convirtió en un sopor incontrolable, que lo hizo quedarse dormido justo encima de una de las ramas. Él no supo cuánto tiempo durmió, y permaneció así hasta que en un punto pudo despertar. Y entonces, para su sorpresa, vio que el cielo se estaba moviendo. Al darse cuenta de ello, adivinó que estaba siendo trasladado, pero, por increíble que parezca, él estaba todavía encima del árbol. Sebastián menciona que, cuando despertó, fue como si aquel árbol se hubiera dado cuenta, y entonces, de un movimiento, lo dejó caer de su copa. Obviamente nosotros desconfiamos de la historia de nuestro compañero y aunque no tenía por qué mentirnos, ni inventar alguna historia parecida, lo cierto fue que el nerviosismo que este incidente causó en los guías provocó que acortáramos nuestra estancia en el lugar. Tanto así que aún y cuando nos quedaba un día completo por pasar ahí, a la mañana siguiente se decidió levantar el campamento y regresar a la ciudad. De este modo, temprano emprendimos la caminata hasta la salida del lugar. Ahí fuimos recibidos nuevamente por doña Olga. «Oigan, ¿que no se iban a quedar todavía hasta mañana?», nos preguntó al vernos. A lo que uno de nuestros guías respondió: «Pues sí, pero ya ve, la imaginación de los niños». Posteriormente le platicó a la mujer lo que había pasado y lo que Sebastián nos había dicho. A lo que doña Olga respondió que aquello no tenía nada que ver con la imaginación infantil, y que más bien eso era algo hasta cierto punto común, ya que según ella, algunos de los que se ubicaban en ese bosque no eran del todo árboles, sino que más bien eran seres que lo habitaban. Según doña Olga, en más de una ocasión, habían visto algunos de los árboles del lugar moverse, pero para tal cual desplazarse, y según ella, aquellos eran una especie de guardianes del sitio. Hasta eso no son agresivos, dijo. Nada más hay que tener cuidado porque, de repente los árboles se quieren llevar a las personas. Tras escuchar esto, entonces nos despedimos, y así pensativos, regresamos a la ciudad. Yo sé que esta experiencia podría resultarles en extremo fantasiosa, al grado de recordarles la obra de Tolkien. Sin embargo, cuando esa noche yo cené con mis papás y les platiqué nuestra experiencia, mi mamá me confirmó que mi abuelita también le contaba historias similares, en donde en el rancho donde vivía de niña, también algunas veces se encontró con algún árbol que caminaba. Me gustaría saber si los demás pasajeros han escuchado o vivido historias similares. Saludos a todos.
En cierta ocasión, un grupo de buenos amigos y yo optamos por realizar una actividad diferente, con el fin de salir totalmente de la rutina. De modo que un fin de semana, nos pusimos de acuerdo para realizar un campamento en una zona boscosa, a las afueras de la ciudad. La fecha llegó y nosotros nos desplazamos. Al llegar aprovechamos la luz del día para levantar nuestras casas de campaña. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que muy cerca de ahí, en una especie de pequeña loma, alguien había colocado una pequeña cruz. Aquel hecho nos hizo sentir un poco de temor, aunque la misma no tenía ninguna inscripción. No obstante, ya no quisimos mover nuestro campamento. El día transcurrió sin novedad y por la noche, mientras al costado de la fogata degustábamos algunas cervezas, de pronto Sergio, uno de nuestros amigos, dijo que iba a hacer sus necesidades fisiológicas. Así que se levantó y se dirigió hasta la loma donde se encontraba la cruz. Debido a la oscuridad, lo perdimos de vista, pero pronto comenzamos a inquietarnos, ya que pasaron primero 5, luego 10, y así eventualmente llegamos hasta los 15 minutos sin saber de él. Así que supusimos que algo no andaba bien. Lo primero que hicimos fue gritar su nombre, pero al no obtener respuesta, nos levantamos para realizar una búsqueda. Lo cierto es que no fue difícil ubicarlo, pero también es cierto que las condiciones en las que lo encontramos nos sorprendieron muchísimo, ya que Sergio se encontraba recostado, abrazado a la cruz que durante el día habíamos encontrado. Aparentemente, él estaba dormitando. Sergio, despierta, dijimos, a lo que él, sin reaccionar al 100%, todavía en medio de esa especie de trance o sueño, comenzó a decir una frase que hizo que a todos se nos pusiera la piel de gallina. Y es que esta frase era: yo no morí aquí. Yo no morí aquí. La repetía incesantemente. En ese momento nos volteamos a ver unos a otros desconcertados, y fue ahí que Sergio se levantó. Entonces, de un movimiento brusco, arrancó la cruz de su sitio, y con ella en la mano comenzó a correr. Nosotros lo seguimos y él se dirigió hasta otro punto del bosque, metros más adelante, en donde al llegar con fuerza, clavó nuevamente la cruz en ese sitio. Entonces se desvaneció nuevamente. Fue ahí que decidimos cargarlo y llevarlo hasta nuestro campamento. Minutos después por fin comenzó a reaccionar. Nosotros lo cuestionamos y él simplemente nos dijo que cuando se dispuso a ir a hacer del baño, de pronto un sueño profundo lo comenzó a invadir, hasta que se quedó dormido y no supo más de él, hasta que despertó en el campamento. Cabe señalar que para ese momento, como detalle adicional, Sergio tenía muchísima sed. Nosotros lo hidratamos y él no recordaba nada de lo que instantes previos habíamos vivido. Obviamente ya no pudimos dormir, así que tan pronto como se asomó el sol, decidimos levantar nuestro campamento y regresar. No sé ustedes qué opinen, pero varias personas con las que hemos compartido esta experiencia han coincidido en que de algún modo ese alguien a quien su memoria se había colocado esa cruz, esa noche poseyó a nuestro amigo. Nunca supimos de quién se trataba, ni cómo perdió la vida, pero nos quedó claro en esa ocasión. Aprovechó nuestra presencia para mover su pequeño monumento al lugar correcto de su deceso, para tal vez así descansar más tranquilo. Esta es mi experiencia. Gracias por su atención.
Estimados pasajeros, antes de ir a nuestro tercer y último relato, quisiera aprovechar para darles a conocer que he habilitado una página de Facebook, principalmente por si tienen algún relato que quisieran compartir con los demás pasajeros, lo pudieran hacer a través de esta página. Me encuentran en Facebook como La Desolada Carretera, o de cualquier modo estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Y también recuerda que si tienes algún relato o alguna experiencia que quisieras compartir, lo pudieras hacer también a través de la dirección de correo electrónico que he habilitado especialmente para eso, y también la dejaré en la descripción de este video. Te lo agradecería mucho, y ya lo sabes, si te gustan los relatos, ojalá puedas apoyarnos con tu suscripción y con la activación de la campanita para que no te pierdas ninguno de los viajes posteriores que vamos a realizar. Lo apreciaría mucho que nos apoyaras con ella. Ahora sí, vamos a nuestro tercer y último relato. Mi familia y yo siempre hemos sido apasionados de acampar. La verdad, nos encanta la naturaleza, y cada que había oportunidad, aprovechábamos para salir de la ciudad. Sin embargo, a partir de que vivimos la experiencia que les voy a relatar, ya no lo hacemos con tanta frecuencia, y también se podría decir, cambiamos el sitio de nuestros campamentos. En cierta ocasión, cuando yo era niña, la familia se reunió para llevar a cabo esta actividad, y nos trasladamos hasta el parque ecológico en donde nos disponíamos a acampar. Al llegar nos instalamos, y mientras los adultos preparaban la comida, los niños comenzamos a jugar y a disfrutar de los espacios abiertos. No me dejarán mentir, cuando fueron niños, por lo menos una vez se dejaron caer rodando por una colina. Yo recuerdo que, junto con mis primos, estábamos muy entretenidos en esta actividad, cuando de pronto, al realizar uno de estos descensos, cuando terminamos de rodar y nos reincorporamos, Estela, una pequeña prima mía, ya no estaba. Estábamos seguros de que ella había descendido con nosotros, pero simplemente parecía que se había desvanecido. Dimos aviso a los adultos y fue ahí que mi tía, mamá de Estela, comenzó a alterarse. Todos la empezamos a buscar gritando su nombre, pero no obteníamos respuesta y la desesperación iba creciendo, tanto así que los niños empezamos a llorar también. Finalmente se decidió que los hombres se internaran más en el bosque para buscarla. Y así, por fin, unos minutos después, uno de mis tíos gritó que la había encontrado y pronto se dejó ver con mi prima. Ella estaba llena de tierra y lodo, pero se veía bien y sumamente tranquila. No obstante, hubo algo que a todos nos llamó la atención, ya que ella, cuando llegamos, llevaba el pelo lacio, pero cuando fue encontrada y regresada con nosotros, estaba trenzada, peinado que ella por sí sola no pudo haber hecho. Mi tía por fin se calmó un poco y cuando nos encontramos con mi prima, la cuestionamos acerca de lo que había pasado. Ella nos dijo que cuando estábamos rodando por la colina, en el último descenso, al terminarlo y levantarse, fue ella quien ya no nos pudo ver. Dijo que simplemente ya no estábamos ahí, pero que había otros niños. Ella mencionó que esos niños se le acercaron y que le dijeron que fuera a jugar con ellos. Y así se internó en el bosque. Dijo que precisamente esos pequeños fueron los que la habían peinado y que por mucho tiempo caminó y jugó con ellos hasta que todos se sintieron cansados, y entonces fue que sus nuevos amigos le recomendaron acostarse y así ella se quedó profundamente dormida sobre unos troncos a un costado del río, lugar donde fue encontrada por mi tío. Su mamá no le creyó, e insistente y hasta molesta, le inquirió que dijera la verdad,
a lo que mi prima sostuvo su versión. Todo este alboroto llamó la atención de uno de los cuidadores del centro ecológico. Él se nos acercó. Era un hombre de edad, y al llegar nos dijo que lo que decía la niña era verdad, y que teníamos que creerle, porque no era la primera vez que en ese lugar algo similar ocurría, y es que, según él, esa zona estaba habitada y custodiada por chaneques. Si no eres de México o no estás familiarizado con esta palabra, los chaneques son criaturas referidas en la mitología mexica, y se dice que su función es cuidar y resguardar los montes, así como a los animales silvestres, y a su vez se afirma tienen la forma de pequeñas personas, de modo que se podría decir, son una especie de duendes. Según el cuidador, estos seres se habían llevado en más de una ocasión a algún niño, pero solo para jugar con ellos. Pero no se preocupen, siempre los regresan, añadió. Obviamente, tras esta experiencia, se esfumaron nuestras ganas de acampar, y entonces recogimos nuestras pertenencias y regresamos. Hoy mis primos y yo ya somos jóvenes, pero todavía hasta este día seguimos recordando aquella vez que cuando éramos niños, mi prima, por un momento, podríamos decir, visitó otra dimensión. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.